En cada pueblo olvidado por el tiempo hay un latido oscuro que resuena bajo su calma aparente. Son lugares donde las sombras tienen memoria, donde los susurros del viento llevan advertencias que pocos escuchan. Aquí, los espejos guardan secretos, los bosques llaman con voces que no son humanas, y las puertas, cuando se golpean de noche, esconden preguntas que nunca deben responderse. Esta es una colección de miedos dormidos, de terrores ancestrales que despiertan con cada paso. Adéntrate con cuidado, porque hay historias que no solo se escuchan, hay historias que te marcan para siempre. Cuando llegaste al pueblo, notaste algo extraño en el aire. Los habitantes parecían evitarte la mirada, susurraban entre ellos y desaparecían tras las puertas apenas te veían. El lugar era pequeño, casi olvidado por el tiempo, y habías llegado allí siguiendo una recomendación poco clara. Es un buen lugar para desconectar. Ahora, con cada paso que dabas por sus calles empedradas, sentías que habías cometido un error. Todo comenzó esa misma noche. Mientras descansabas en la pequeña habitación que alquilaste, escuchaste un sonido, como un roce en la ventana. Te levantaste, pensando que era el viento o un animal, pero al correr la cortina, lo viste. Afuera, bajo la luz pálida de la luna, había un hombre parado inmóvil en medio de la calle. Estaba de espaldas, pero algo en su postura era incorrecto, como si no estuviera hecho para estar allí. El corazón te latía con fuerza mientras lo observabas, esperando que se moviera, que hiciera algo, pero no lo hizo. Solo estaba allí, quieto. A la mañana siguiente, intentaste olvidar el incidente. Decidiste explorar el pueblo, encontrar algo que justificara tu visita. Preguntaste a los pocos habitantes que se atrevían a cruzarse contigo, pero las respuestas eran vagas, cortantes, como si todos quisieran evitarte. Sin embargo, un hombre mayor se detuvo un instante cuando mencionaste lo que viste. Te miró fijamente y, con voz baja, dijo: «No salgas por la noche, él siempre vuelve». Aquella advertencia se quedó grabada en tu mente, pero la ignoraste. Esa noche, el sueño fue ligero, interrumpido por un ruido persistente. Pasos, lentos y arrastrados, como si alguien recorriera la calle frente a tu ventana. Te levantaste, esta vez con más miedo que curiosidad, y miraste hacia afuera. Ahí estaba de nuevo, el hombre, esta vez más cerca, pero ahora no estaba de espaldas. Lo que viste hizo que todo tu cuerpo se paralizara. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había piel lisa, tensa y extrañamente brillante bajo la luz. Sentiste que el aire te faltaba, y cuando intentaste apartarte de la ventana, su cabeza comenzó a girar, como si pudiera verte. Sin ojos, sin boca, te estaba mirando. A la mañana siguiente decidiste irte. No ibas a pasar otra noche en ese lugar. Mientras hacías las maletas, notaste algo extraño. En el espejo de la habitación, tu rostro parecía borroso, como si la imagen estuviera distorsionada. Intentaste lavarte la cara, convencido de que era cansancio, pero la sensación de malestar permanecía. Al bajar las escaleras para devolver las llaves, la mujer que atendía el lugar apenas te miró. Cuando le mencionaste lo que viste, simplemente dijo: «No eras tú a quien buscaba, pero ya estás marcado». Aquella frase resonó en tu cabeza mientras corrías hacia tu coche. Saliste del pueblo lo más rápido que pudiste, dejando atrás las calles desiertas y las miradas evitativas de los pocos que aún se atrevían a salir. Sin embargo, esa noche, en tu casa, cuando finalmente creíste estar a salvo, algo te despertó. Eran pasos, lentos y arrastrados, y esta vez venían desde dentro. Cuando llegué al pueblo, lo primero que noté fue la iglesia. Era una construcción antigua, con paredes desgastadas y un campanario que parecía inclinarse ligeramente hacia un lado, como si el tiempo lo hubiera vencido. No era un lugar particularmente hermoso, pero algo en ella atrapaba la mirada, como si ejerciera una especie de atracción inexplicable. Esa noche, mientras caminaba por las calles desiertas, el sonido de las campanas me sobresaltó. Era un tañido grave y lento que parecía provenir del centro del pueblo, de la iglesia.
Miré mi reloj, las 11:30. Me pareció extraño, pero seguí caminando. Las calles estaban vacías, apenas iluminadas por unas farolas parpadeantes. Cuando pasé frente a la iglesia, me detuve. La puerta estaba abierta de par en par. Un haz de luz salía desde el interior, y aunque me dije que no tenía por qué mirar, algo en mí me empujó a acercarme. Dentro había filas de bancos de madera oscura que parecían interminables, y al fondo un altar iluminado por una tenue luz dorada. Pero lo que realmente llamó mi atención fueron las personas. Estaban sentadas, inmóviles, con la cabeza inclinada hacia adelante, como si rezaran. Sentí un escalofrío, porque a pesar de la hora y el silencio absoluto, había algo profundamente inquietante en esa escena. ¿Una misa tan tarde?, pensé. Algo no cuadraba. Un hombre salió de uno de los bancos y caminó hacia mí. Llevaba una túnica negra y su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra del altar. Cuando habló, su voz era suave, pero tenía un tono frío que me puso la piel de gallina. Eres bienvenido. Siempre hay un lugar para los que llegan. Intenté excusarme, diciendo que solo estaba de paso, que había sido un error entrar, pero él no me dejó terminar. No importa cuánto tiempo te quedes, la iglesia nunca cierra, siempre está abierta. Quise retroceder, pero mis pies no se movían. Había algo en su mirada, algo que me atrapaba. Sentí que las piernas me temblaban cuando giró y volvió a su lugar en el banco. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero finalmente logré dar un paso hacia atrás y salir corriendo. Al día siguiente intenté hablar con alguien en el pueblo sobre lo que vi, pero nadie parecía querer escucharme. Cuando mencioné la iglesia, una anciana me tomó del brazo con fuerza y susurró: «No vuelvas allí, no vuelvas nunca». Esa noche, las campanas sonaron de nuevo, pero esta vez no eran lentas y solemnes. Sonaban rápidas, urgentes, como si algo estuviera mal. Traté de ignorarlas, pero el sonido me invadía, como si viniera de dentro de mi cabeza. Decidí salir a la calle. Cuando llegué frente a la iglesia, la puerta estaba abierta otra vez. Las luces dentro eran más intensas, casi cegadoras, y las personas seguían allí, sentadas, pero ahora había algo diferente en ellas. Sus cabezas se movían de un lado a otro, al unísono, como si estuvieran buscando algo. El mismo hombre de la noche anterior apareció de nuevo. Esta vez, su rostro estaba más visible, y lo que vi me hizo retroceder. Sus ojos eran vacíos, completamente blancos, y una sonrisa antinatural cruzaba su rostro. «Es tu turno», dijo, extendiendo una mano hacia mí. Me di la vuelta y corrí como nunca antes en mi vida. Las campanas seguían sonando, cada vez más fuerte, como si me estuvieran persiguiendo. Cuando finalmente llegué a mi habitación, me encerré y traté de calmar mi respiración. Pensé que todo había terminado, que había escapado. Pero cuando miré por la ventana, ahí estaba, la iglesia. Y aunque estaba muy lejos, podía ver la puerta aún abierta. Y podía ver al hombre parado en el umbral, mirándome. Había oído hablar de aquel pozo desde que era niño. Las historias siempre giraban en torno a lo mismo. Un pozo antiguo, construido mucho antes de que el pueblo siquiera existiera, que nunca se secaba y que, según decían, devolvía las palabras que le susurrabas, pero con un tono que no era el tuyo. Lo llamaban el Pozo de los Secos, aunque en voz baja, como si temieran mencionar su nombre en exceso. Yo no creía en esas tonterías. Así que cuando regresé al pueblo después de años, lo primero que hice fue buscarlo. No fue difícil encontrarlo. Estaba al final de un sendero olvidado, rodeado de hierba alta y árboles retorcidos. Era exactamente como lo describían. Una estructura de piedra antigua, con musgo cubriendo los bordes y una cuerda desgastada que colgaba de una polea oxidada. Me acerqué con cautela, aunque no quería admitir que algo en el aire me ponía nervioso. El silencio era tan absoluto que casi podía escuchar mi propia respiración. Miré dentro. No pude ver el fondo, solo una oscuridad que parecía absorber la poca luz que había. «Vamos, ¿no querías probarlo?», le dije. Me incliné y susurré algo. No recuerdo exactamente qué fue. Probablemente algo tonto, una frase cualquiera para demostrar que nada iba a pasar.
Al principio no ocurrió nada. Me sentí ridículo, como si estuviera perdiendo el tiempo. Pero justo cuando me di la vuelta para irme, lo escuché. Un susurro, suave y apenas audible, pero ahí estaba. Volví a asomarme, el corazón latiéndome con fuerza. «¿Hola?», pregunté, y mi voz tembló más de lo que me gustaría admitir. El eco volvió, pero no era mi voz la que regresaba. Era más grave, áspera, y tenía un tono burlón, como si se riera de mí. «Hola», repitió, alargándolo como si disfrutara de la palabra. Di un paso atrás, sintiendo un escalofrío recorrerme. Algo en ese tono no estaba bien, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo, así que pregunté algo más. «¿Quién eres?». Esta vez el silencio fue más largo. Pensé que no habría respuesta, pero entonces lo escuché de nuevo. «¿Quién eres tú?». La forma en que lo dijo me hizo sentir observado, como si algo desde el fondo oscuro del pozo estuviera mirándome directamente. Me alejé lentamente, diciéndome que no tenía sentido seguir ahí, pero antes de que pudiera darme la vuelta, el eco volvió a surgir, más fuerte, más claro. «No te vayas». Me quedé congelado. No lo había dicho yo. Eso no era un eco. Corrí. Dejé el pozo atrás y no miré hacia atrás hasta que estuve de vuelta en el pueblo, con las piernas temblándome y el corazón a punto de salirse del pecho. Nadie en el pueblo quiso escucharme. Algunos se limitaron a sacudir la cabeza y a decir que nunca debería haber ido. Esa noche no pude dormir. Todo era demasiado extraño, demasiado inquietante. Pero lo peor vino cerca de la medianoche. En mi habitación, en el silencio absoluto, lo escuché otra vez. «¿Quién eres tú?», susurró. La voz no venía de fuera, venía de dentro de mi cabeza. Desde entonces, no importa dónde vaya, el eco me sigue. A veces lo escucho en sueños, otras veces en momentos de silencio, pero siempre está ahí, repitiendo palabras que nunca dije, como si algo del pozo se hubiera aferrado a mí y no pensara soltarme nunca. Todo empezó con un sonido distante, apenas un murmullo que parecía llegar arrastrado por el viento. Estaba sentado en la pequeña habitación que renté en el pueblo, una noche tranquila, cuando lo escuché por primera vez. Un canto bajo, solemne, como una letanía que resonaba desde lejos. Pensé que era mi imaginación o algún evento religioso tardío, pero había algo en el ritmo monótono de esas voces que me inquietaba profundamente. Decidí asomarme a la ventana. La calle estaba vacía, iluminada apenas por un par de farolas que chisporroteaban de vez en cuando. El canto continuaba, más claro ahora, y sentí como mi piel se erizaba al escucharlo. No entendía las palabras, pero la forma en que eran entonadas me hacía pensar en algo muy antiguo, algo que no estaba destinado a oídos modernos. Salí a la calle, incapaz de resistir la curiosidad. Quería saber de dónde venía el sonido. Caminé guiado por el canto, que parecía volverse más fuerte con cada paso. Pronto llegué a la plaza del pueblo. Fue ahí donde los vi. Una procesión, avanzando lentamente por el centro de la plaza. Las figuras estaban envueltas en túnicas negras que les cubrían de pies a cabeza, y cada una sostenía una vela que apenas iluminaba sus rostros. Pero lo que me heló la sangre fue que, aunque estaban cerca, no podía distinguir sus facciones. Había algo extraño en ellos, algo que hacía imposible que sus rostros permanecieran en mi memoria, como si mi mente se negara a reconocer lo que veía. Me quedé inmóvil, observando cómo avanzaban en silencio, excepto por el canto que continuaba llenando el aire. Parecían no notar mi presencia, o al menos eso pensé al principio, pero de repente una de las figuras giró la cabeza hacia mí. Aunque no podía ver sus ojos, sentí su mirada directamente en mi interior. Traté de retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. Fue entonces cuando noté algo más. A pesar del frío de la noche, un olor terrible invadió el aire. Algo rancio, como tierra húmeda y flores marchitas. Quise gritar, pero mi voz no salía. La procesión seguía avanzando, y con cada paso que daban, el suelo parecía temblar ligeramente, como si estuvieran arrastrando algo pesado detrás de ellos. En un momento, una de las figuras dejó caer su vela al suelo. La llama no se apagó, pero en lugar de iluminar más, pareció oscurecer el área a su alrededor, como si consumiera la luz misma. Finalmente, el grupo desapareció al doblar una esquina de la plaza.
Cuando me atreví a moverme, lo seguí, impulsado por una mezcla de miedo y necesidad de saber más. Pero al llegar a la esquina, no había nadie. La calle estaba vacía, el canto había cesado, y no había señales de las velas ni de las túnicas negras. Regresé a mi habitación esa noche sintiéndome observado, como si las sombras mismas me estuvieran siguiendo. Apenas pude dormir, y cuando desperté, noté algo que no estaba ahí antes. Una pequeña vela negra colocada sobre la mesa junto a mi cama. Quise huir, pero no pude. Algo me retenía en el pueblo, como si estuviera atrapado en su extraño ritmo. La siguiente noche, a la misma hora, el canto volvió a escucharse. Y esta vez, al mirar por la ventana, vi la procesión avanzando lentamente por mi calle. Al frente de ellos, alguien sostenía una vela más grande, y cuando miré bien, entendí lo que estaba pasando. El rostro que llevaba era el mío. La primera vez que escuché hablar del puente fue en una conversación casual con uno de los pocos habitantes del pueblo, dispuesto a hablar conmigo. Me contó que era un lugar antiguo, construido hace tanto tiempo que nadie recordaba quién lo había hecho. Estaba en las afueras, cruzando un arroyo que casi siempre estaba seco. No parecía nada especial, salvo por los susurros. Dicen que si pasas por ahí de noche, escucharás voces que no son tuyas, me dijo. No hagas caso, no te detengas. Si lo haces, nunca volverás a cruzar. No le creí. No podía. Historias como esas circulaban en todos los pueblos pequeños. Leyendas para asustar a los niños y mantenerlos alejados de lugares peligrosos. Pero había algo en su tono, en la manera en que desvió la mirada mientras hablaba, que me dejó intrigado. Así que, esa misma noche, decidí comprobarlo por mí mismo. Llegué al puente poco antes de la medianoche. Era más pequeño de lo que imaginaba, con barandas de madera podrida y tablones que crujían bajo mis pies, incluso antes de poner todo mi peso. El arroyo debajo estaba seco, como me habían dicho, lleno de piedras afiladas que parecían brillar bajo la luz de la luna. No había viento, ni un solo sonido excepto el de mis propios pasos al acercarme al centro del puente. Al principio, no pasó nada. Todo estaba en calma, y empecé a sentirme tonto por haber creído siquiera un poco en esas historias. Pero entonces lo escuché, un murmullo apenas audible, como el sonido de hojas moviéndose, pero provenía de todas partes y de ninguna a la vez. Me detuve y el murmullo cesó. Pensé que podía ser mi imaginación, el eco de mi respiración en el aire frío. Pero cuando di otro paso, volvió, esta vez más claro. ¿Quién está ahí?, dije, sintiéndome ridículo. Por un momento no hubo respuesta, solo el silencio. Pero luego, una voz muy baja, casi imperceptible, respondió: «Estás aquí». Me quedé helado. Mi primer instinto fue buscar alrededor, tratar de encontrar a alguien escondido cerca del puente, pero no había nadie, solo yo y el puente vacío. Di otro paso hacia adelante y el susurro volvió, esta vez más fuerte: «Quédate». El tono no era amenazante, pero había algo en él que me ponía la piel de gallina, como si fuera una invitación a algo que no debía aceptar. Aceleré el paso, decidido a cruzar el puente lo más rápido posible, pero los susurros se hicieron más intensos. Ya no era una sola voz, eran muchas, susurrando cosas que no entendía, palabras mezcladas en un caos que parecía llenar el aire. El puente crujía bajo mis pies, y por un momento pensé que iba a ceder. Pero cuando miré hacia abajo, deseando ver el arroyo seco, algo hizo que mi corazón se detuviera. Ya no estaban las piedras ni la tierra seca. En su lugar vi agua oscura, densa, que parecía moverse lentamente, como si estuviera viva. Y justo debajo de mí había rostros, decenas, quizás cientos de rostros que miraban hacia arriba. Sus ojos estaban vacíos y sus bocas se movían al unísono, formando los susurros que ahora llenaban mi cabeza. Retrocedí un paso, pero el puente crujió y sentí que el aire alrededor de mí se hacía más pesado. «Ven con nosotros», dijeron las voces al unísono. No sé cómo logré moverme, pero corrí, casi tropezando con las tablas sueltas, hasta llegar al otro extremo del puente. No me detuve hasta estar lejos, donde el aire era más ligero y los susurros se desvanecieron. Cuando miré hacia atrás, el puente estaba ahí, quieto y silencioso, como si nada hubiera pasado. Esa noche no pude dormir,
Las voces seguían resonando en mi cabeza, y cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros en el agua, sus bocas moviéndose, llamándome. Al día siguiente, intenté contarle a alguien lo que vi, pero solo me dijeron lo mismo que al principio. No debí detenerme, no debí escuchar. Pasaron días, pero los susurros no me dejaron. Aparecían en los momentos más inesperados. Mientras caminaba, mientras intentaba dormir, incluso en medio de conversaciones. Cada vez eran más claros, más insistentes. Una noche, cuando ya no pude soportarlo más, volví al puente. No podía explicarlo, pero sentía que debía hacerlo, como si los susurros no fueran a detenerse hasta que lo cruzara otra vez. Esta vez, al llegar, no había silencio. Los susurros estaban ahí, esperándome, y el agua oscura bajo el puente parecía moverse incluso antes de que pusiera un pie en él. Miré hacia el otro lado y lo vi, una figura parada en el extremo opuesto, esperándome. No pude distinguir su rostro, pero sabía que estaba sonriendo. «Ven», susurró, y esta vez no pude resistirme. El bosque siempre había tenido una reputación extraña. Los habitantes del pueblo decían que después del anochecer nadie debía acercarse a sus senderos. «No sigas las luces», advertían los más ancianos, aunque nunca explicaban exactamente qué eran esas luces ni por qué eran peligrosas. La curiosidad me carcomía desde hacía tiempo, así que decidí comprobarlo por mí mismo. Esa noche el aire estaba frío y el cielo apenas dejaba filtrar algo de luz de las estrellas. Armado con una linterna y una falsa sensación de valentía, me adentré en el bosque. Al principio, todo era normal. El crujido de las hojas bajo mis pies, el sonido distante de insectos y el olor húmedo de la tierra. Pero a medida que avanzaba, el bosque comenzó a cambiar. El silencio se volvió más profundo, como si algo hubiera apagado el mundo a mi alrededor. Los sonidos del bosque desaparecieron, y en su lugar, lo único que escuchaba era mi respiración y los latidos de mi corazón. Fue entonces cuando las vi. A lo lejos, entre los árboles, pequeñas luces comenzaron a parpadear. Eran tenues, como luciérnagas, pero mucho más grandes y de un color extraño, un azul pálido que parecía moverse con vida propia. Se deslizaban entre los troncos, a veces acercándose, a veces alejándose, como si estuvieran jugando conmigo. Me detuve, hipnotizado por su movimiento. Algo en ellas parecía invitarme, llamándome a seguirlas. Mi instinto me decía que debía regresar, pero mi curiosidad era más fuerte. Apagué mi linterna, dejándome guiar por esas luces. A medida que avanzaba, las luces parecían volverse más numerosas. Rodeaban los árboles, formaban patrones en el aire y luego se desvanecían, solo para reaparecer más adelante. El suelo bajo mis pies cambió también. Ya no era el suelo blando del bosque, sino algo más firme, como piedra. Fue entonces cuando noté que el camino ya no parecía un sendero natural. Era más como una especie de pasillo, casi perfectamente delimitado por los troncos de los árboles. Las luces comenzaron a moverse más rápido, como si quisieran que me apresurara. Sentí que debía seguirlas, aunque no sabía exactamente por qué. Algo en mi mente me decía que, si las alcanzaba, encontraría algo increíble, algo que nadie más había visto. Pero entonces escuché algo, un susurro. Era apenas un murmullo al principio, pero creció hasta convertirse en una cacofonía de voces. No podía entender las palabras, pero el tono era claro: desesperación, súplica. Las luces comenzaron a cambiar, a parpadear más rápido, casi como si quisieran ahogar esas voces. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté detenerme, pero algo me empujaba hacia adelante. Los susurros se volvieron más intensos, y por un momento pensé que venían de todas partes, incluso del aire que respiraba. Fue entonces cuando vi lo que había al final del camino. Las luces se detuvieron, flotando alrededor de un claro en el bosque. En el centro, un círculo de piedras negras rodeaba un árbol viejo y torcido, cuyas ramas se extendían como garras hacia el cielo. Había algo atrapado entre esas ramas, algo que no podía entender completamente. Era como un cúmulo de sombras, cambiando de forma constantemente, con ojos brillantes que me miraban fijamente. Las luces comenzaron a girar alrededor del árbol, como si lo alimentaran, y fue entonces cuando entendí. Las luces no eran nada hermoso.
Eran trampas, cebo para atraer a los curiosos. Intenté retroceder, pero el suelo parecía aferrarse a mis pies. Las voces crecieron, ahora claras como el cristal, gritando cosas que no quería escuchar. Entre los gritos distinguí algo más, mi propio nombre, repetido una y otra vez. Con un esfuerzo que no sabía que tenía, logré apartarme del claro. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que algo me seguía, algo que respiraba cerca de mi cuello. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, como si intentaran atraparme, pero finalmente vi el borde del bosque. Cuando salí, el aire era diferente. Volvieron los sonidos de la noche, los grillos, el viento entre las ramas. Me giré para mirar, y el bosque estaba ahí, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero entonces, a lo lejos, entre los árboles, vi una última luz parpadear. No regresé al bosque, pero las luces no me dejaron en paz. Desde esa noche, a veces las veo en mis sueños, flotando al borde de mi visión, invitándome a volver. Sé que si lo hago, no escaparé de nuevo. Había algo en esa casa que la hacía destacar, incluso en un pueblo lleno de leyendas. No era solo su antigüedad, ni la forma en que parecía hundirse levemente en el suelo, como si quisiera desaparecer. Lo que hacía que la casa de los espejos fuera diferente era que nadie podía estar cerca de ella sin sentir que era observado. Decían que había pertenecido a un vidriero hace mucho tiempo, un hombre obsesionado con crear espejos perfectos, tan reales que parecían contener más que un simple reflejo. Cuando murió, la casa quedó abandonada, pero los espejos nunca fueron retirados. Los rumores decían que aún estaban allí, colgados en las paredes, esperando a quien se atreviera a entrar. Esa noche, la curiosidad me venció. Había escuchado tantas historias de los locales, advertencias susurradas y miradas furtivas, que decidí comprobarlo por mí mismo. La casa estaba al final de un camino lleno de maleza, sus ventanas rotas y la puerta apenas sostenida por las bisagras oxidadas. Cuando crucé el umbral, un frío inexplicable me envolvió. Encendí mi linterna y el haz de luz reveló exactamente lo que esperaba. Espejos, docenas, tal vez cientos, colgaban de las paredes. Algunos eran pequeños y ovalados, otros grandes y ornamentados, con marcos dorados cubiertos de polvo. Pero todos reflejaban la luz de mi linterna con una intensidad que no parecía natural. Al principio, todo era silencioso. Solo mis pasos resonaban en la madera podrida del suelo. Caminé lentamente por el pasillo principal, mirando mi reflejo en los espejos. Algo en ellos me incomodaba. Era como si mis ojos estuvieran diferentes, como si el reflejo no siguiera exactamente mis movimientos. Me detuve frente a uno de los espejos más grandes, un marco negro con grabados que parecían formas humanas torciéndose en la madera. Mi propio rostro me devolvió la mirada, pero había algo extraño. El reflejo parecía estar ligeramente fuera de tiempo. Cuando levanté la mano, mi imagen tardó un instante en imitarme. Me dije que era mi imaginación, pero no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Seguí explorando. A medida que avanzaba, el aire se hacía más denso, más pesado, y el frío era casi insoportable. Cada espejo parecía más distorsionado que el anterior. En algunos, mi reflejo se veía más oscuro, como si estuviera bajo una sombra invisible. En otros, mi cara parecía estar al borde de un grito que no podía oír. Y entonces lo escuché. Un susurro suave, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacerme girar. No había nadie allí, solo los espejos, que ahora parecían mirar directamente hacia mí. El susurro volvió, más claro esta vez, y provenía de un espejo al final del pasillo. Era más grande que los otros, su marco hecho de lo que parecía ser hierro ennegrecido. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando más de lo que esperaba. El reflejo en el espejo no respondió, pero algo en él cambió. Mi imagen comenzó a desvanecerse, como si la superficie del espejo se volviera líquida. Y entonces lo vi. Una figura emergió del espejo. No era exactamente un cuerpo, sino una forma oscura, con contornos vagos, pero con ojos brillantes que me miraban fijamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y retrocedí, tropezando con uno de los espejos detrás de mí. Cuando me giré, vi algo que me hizo helarme. Mi reflejo en ese espejo no estaba haciendo lo mismo que yo.
Mientras yo intentaba recuperar el equilibrio, mi imagen permanecía inmóvil, mirándome con una sonrisa torcida que no estaba en mi cara. Intenté correr, pero cada espejo que pasaba mostraba algo peor. En uno, mi reflejo parecía gritar en silencio. En otro, estaba cubierto de sombras que se retorcían. Y en uno más, vi algo imposible. La casa misma, reflejada como si estuviera en llamas, con figuras humanas golpeando las ventanas desde dentro. Llegué a la puerta principal y tiré de ella, pero no se movía. Los susurros ahora eran gritos y venían de todas partes. Miré hacia atrás y vi mi reflejo en el espejo más cercano. No estaba aterrorizado como yo, estaba sonriendo, y luego habló. «No eres tú quien sale esta vez», dijo mi propia voz, pero no salió de mi garganta. Con un último esfuerzo, empujé la puerta con toda mi fuerza, y se abrió de golpe. Salí corriendo al aire frío de la noche, sin mirar atrás, sin atreverme a detenerme hasta estar lejos de esa casa maldita. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía mi reflejo con esa sonrisa torcida, observándome. Al día siguiente, intenté contarle a alguien lo que había pasado, pero todos me miraron como si estuviera loco. Nadie quiso hablar de la casa y nadie se atrevió a acompañarme para comprobarlo. Desde entonces, he evitado los espejos, porque, a veces, cuando paso cerca de uno y me atrevo a mirar, siento que algo está mal. Mi reflejo siempre parece estar un segundo fuera de sincronía, y, de vez en cuando, me sonríe, aunque yo no lo haga. Recuerdo perfectamente la casa de mi abuela. Era un lugar cálido, lleno de olores reconfortantes, como canela y pan recién horneado. Su cocina era el corazón del hogar, un espacio pequeño pero acogedor, con una mesa de madera desgastada y una ventana que dejaba entrar la luz del sol por las mañanas. Cuando éramos niños, mi hermana y yo pasábamos horas allí, mirando cómo amasaba pan o preparaba sus famosos guisos. Pero había algo extraño en esa cocina, algo que nunca entendí del todo hasta mucho tiempo después. En una esquina de la cocina había un viejo horno de hierro fundido. Era enorme, mucho más grande que cualquier horno normal, y parecía fuera de lugar en un hogar tan modesto. Mi abuela siempre decía que había estado allí desde antes de que la casa existiera, como si el horno hubiera sido lo primero y todo lo demás se hubiera construido a su alrededor. Cuando éramos niños, nos decía que nunca abriéramos ese horno. Es especial, decía, y solo lo uso para recetas muy importantes. Eso bastaba para mantenernos alejados, pero con el tiempo, cuando mi hermana y yo crecimos, las palabras de mi abuela comenzaron a parecer menos mágicas y más extrañas. Todo cambió una noche de invierno, cuando fui a visitarla después de muchos años. La abuela seguía igual, aunque más encorvada y con las manos más temblorosas. Me recibió con su habitual sonrisa y me preparó una cena que sabía exactamente cómo la recordaba. Cálida, casera, perfecta. Esa noche, mientras cenábamos, sentí una curiosidad incontrolable por el viejo horno. Había pasado tanto tiempo, pero seguía allí, en la misma esquina, con su puerta oscura y las extrañas marcas talladas en el hierro. Me levanté de la mesa, acercándome como si algo me llamara. «No lo toques», dijo la abuela desde la mesa, con una voz más firme de lo que esperaba. Me giré hacia ella, sorprendido. «¿Por qué no? Siempre me has dicho que era especial, pero nunca me explicaste por qué». Ella suspiró y se levantó lentamente, apoyándose en la mesa para mantenerse en pie. «Hay cosas que es mejor no saber, cariño, pero si insistes...» Antes de que pudiera responder, abrió un pequeño cajón junto al horno y sacó una llave oxidada. Se acercó a mí y me entregó la llave con una mirada grave. «Si vas a mirar, hazlo con cuidado, pero no digas que no te lo advertí». La llave pesaba más de lo que parecía. Me quedé mirándola por un momento antes de girarme hacia el horno. Mis manos temblaban cuando metí la llave en la cerradura y la giré. Un sonido metálico llenó la cocina, como si el horno no hubiera sido abierto en siglos. Cuando abrí la puerta, un calor extraño salió de su interior, aunque el horno no estaba encendido. Dentro no había rejillas ni espacio para comida. Lo que vi fue imposible. Era un túnel oscuro que parecía extenderse mucho más allá de lo que las dimensiones del horno permitirían.
Las paredes del túnel estaban hechas de algo que se movía, algo que parecía vivo. Retrocedí instintivamente, pero algo dentro del horno se movió. Una figura apareció, arrastrándose lentamente hacia la luz. Era pequeña, como un niño, pero su piel era gris y arrugada, y sus ojos eran completamente negros. No tenía labios, solo dientes, afilados y expuestos. «Cierra la puerta», dijo la abuela, con un tono que no admitía discusión. Pero no podía moverme. Estaba paralizado, mirando cómo esa cosa se acercaba más. Su boca se abrió, dejando escapar un sonido que era una mezcla de llanto y risa. Mi abuela se movió más rápido de lo que creí posible. Me apartó de un empujón y cerró la puerta de golpe, girando la llave con fuerza. El sonido del pestillo al cerrarse fue como un disparo en el silencio. Me giré hacia ella, todavía sin poder hablar. Estaba jadeando, pero su expresión era de absoluta calma. «Siempre debes cerrar la puerta», dijo, mientras guardaba la llave en su delantal. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi habitación, tratando de darle sentido a lo que había visto. Pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché algo. Era un golpe suave, rítmico, que venía de la cocina. Me levanté, temblando, y fui a mirar. Al entrar, vi a mi abuela sentada frente al horno, murmurando algo en voz baja mientras pasaba la mano por la puerta cerrada. No se dio cuenta de que estabas ahí, y justo cuando iba a retroceder, lo escuché. Un susurro que venía desde dentro del horno. Decía mi nombre. No volví a la casa de la abuela después de esa noche, pero a veces, cuando estoy solo en mi cocina, juro que escucho ese susurro. Y sé que de alguna manera algo de ese viejo horno me sigue esperando. El sendero comenzaba justo al borde del pueblo, entre los árboles más viejos del bosque. Era un camino de tierra estrecho, cubierto de hojas secas y raíces que emergían como garras retorcidas. Siempre se decía que ese sendero era extraño, que no llevaba a ninguna parte, pero que si te adentrabas lo suficiente, encontrarías algo que no deberías ver. Esa noche, impulsado por la curiosidad, o quizás por mi propia estupidez, decidí explorar lo que los demás evitaban. Armado con una linterna y una mochila, me dirigí al bosque cuando la luna ya estaba alta. El aire era frío, y los árboles, con sus ramas desnudas, parecían figuras oscuras observándome mientras cruzaba el primer tramo del sendero. Al principio, todo parecía normal. El suelo crujía bajo mis botas, y el haz de luz de mi linterna iluminaba el camino lo suficiente para avanzar sin problemas. Pero había algo extraño en el ambiente. Todo estaba en silencio, demasiado silencioso. Ni el canto de los grillos, ni el murmullo del viento entre las hojas. Solo el ruido de mis propios pasos. Después de caminar durante unos minutos, me di cuenta de algo inquietante. El sendero no parecía terminar. Los árboles a mi alrededor eran iguales, y las raíces sobresalían en los mismos patrones. Por un momento pensé que había estado caminando en círculos, pero al mirar hacia atrás, el camino parecía recto, interminable. Decidí seguir avanzando. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero mientras más caminaba, más crecía en mí una sensación de que algo no estaba bien. La linterna comenzó a parpadear, y por un instante quedé envuelto en la oscuridad total. Cuando volvió a encenderse, el sendero era diferente. El suelo ahora estaba cubierto de una capa de niebla que no había estado allí antes. Los árboles parecían más altos, con troncos tan gruesos que casi bloqueaban el cielo. Y lo peor, sentía que no estaba solo. Seguí avanzando, aunque cada paso me costaba más. Mis pies parecían pesados, como si el suelo tratara de aferrarse a mis botas. Y entonces lo escuché, un susurro. Al principio era lejano, casi inaudible, pero se volvió más claro a medida que caminaba. Era una voz, débil, como si alguien estuviera hablándome desde algún lugar entre los árboles. «Regresa», dijo la voz, suave y quebrada, como si fuera de alguien que estaba muy lejos. Miré a mi alrededor, enfocando la linterna entre los árboles, pero no vi a nadie. Intenté ignorarlo y seguí caminando, pero el susurro continuó, más insistente. «No sigas, no es tarde». Mi corazón latía con fuerza, y el sudor frío me empapaba la frente. Pero algo dentro de mí me decía que no podía dar la vuelta, que debía llegar al final del sendero.
si es que había un final. Después de lo que parecieron horas, el camino comenzó a cambiar de nuevo. Las raíces sobresalían más, como si trataran de atraparme, y los árboles parecían inclinarse hacia el sendero, cerrándome el paso. La niebla era tan espesa que apenas podía ver un par de metros delante de mí. Entonces lo vi. En medio del sendero había una figura. Era alta, delgada, y parecía estar de espaldas a mí. Su silueta estaba envuelta en sombras, y su cabeza estaba ladeada, como si escuchara algo. Me detuve en seco. La linterna parpadeó otra vez, y cuando volvió a encenderse, la figura ya no estaba. Un escalofrío recorrió mi espalda, y sentí que algo estaba detrás de mí. No me atreví a girarme al principio, pero cuando lo hice, el sendero estaba vacío. Sin embargo, algo había cambiado. Las sombras entre los árboles parecían moverse, como si estuvieran vivas, y el susurro regresó, más fuerte, más claro. «Nunca debiste venir». Comencé a correr sin mirar atrás, pero el sendero parecía alargarse con cada paso. Los árboles eran interminables y la niebla se cerraba sobre mí. Mi linterna finalmente murió y me quedé en completa oscuridad. Fue entonces cuando lo vi, no con mis ojos, sino en mi mente. Algo estaba allí, algo inmenso y antiguo, observándome desde el mismo sendero. No sé cómo explicarlo, pero sentí su presencia. Era como si el bosque entero estuviera vivo y me hubiera atrapado. Me desplomé en el suelo, agotado y desesperado. Cerré los ojos y todo se apagó. Cuando desperté, estaba en la entrada del bosque tumbado en el suelo. El sol estaba saliendo y el sendero estaba ahí, tranquilo y vacío, como si nada hubiera pasado. Pero lo sé, algo me dejó salir, algo que no quería que viera lo que había al final del sendero. Desde esa noche no he vuelto al bosque, pero a veces, cuando cierro los ojos, escucho el susurro del sendero llamándome, como si estuviera esperando que regrese. Desde que llegué al pueblo, algo no encajaba. Había venido buscando tranquilidad, alejarme de la ciudad y su bullicio constante, pero lo primero que noté al bajar del autobús fue un olor. No era un olor desagradable, exactamente, pero sí extraño. Una mezcla de tierra húmeda, flores marchitas y algo metálico que no pude identificar. Al principio pensé que era algo normal en un lugar tan aislado, pero pronto me di cuenta de que estaba en todas partes. Ese olor parecía impregnar cada rincón del pueblo. No importaba si estaba en la plaza principal, en la pequeña posada donde me hospedaba, o caminando por las calles estrechas, siempre estaba ahí, como un velo invisible que me envolvía. Pregunté a la dueña de la posada si sabía a qué se debía, pero ella simplemente me miró con una sonrisa tensa y cambió de tema. Las cosas empezaron a ponerse raras la segunda noche. Me desperté de madrugada con el olor mucho más intenso que de costumbre. Era casi insoportable, como si hubiera algo podrido justo al lado de mi cama. Me levanté y revisé toda la habitación, pero no encontré nada fuera de lugar. Abrí la ventana para dejar entrar aire fresco, pero el olor seguía ahí, más fuerte que nunca. Decidí salir a la calle. El pueblo estaba desierto y la única luz provenía de las farolas parpadeantes. Caminé hacia la plaza pensando que quizás un animal muerto o algún tipo de desperdicio podría estar causando el olor, pero no encontré nada. Lo único que me llamó la atención fue una figura que se movía al final de una de las calles. Era un hombre, alto y delgado, vestido con ropa oscura. Caminaba lentamente, como si estuviera buscando algo. Cuando intenté acercarme, giró hacia un callejón y desapareció antes de que pudiera alcanzarlo. Fue entonces cuando noté que el olor había cambiado. Ahora era más dulce, pero de una manera que me revolvía el estómago, como el aroma de carne quemada. Regresé a la posada, sintiéndome mareado, y me quedé despierto el resto de la noche, incapaz de quitarme esa sensación de encima. A la mañana siguiente, intenté hablar con algunos de los lugareños sobre lo que había pasado, pero nadie quiso escucharme. Incluso cuando mencioné el olor, parecían incomodarse y encontraban rápidamente una excusa para alejarse. Esa tarde decidí explorar el pueblo por mi cuenta. Había un lugar que todos parecían evitar, una casa vieja y descuidada en el extremo del pueblo. Su fachada estaba cubierta de musgo
y las ventanas estaban tan sucias que apenas se podía ver a través de ellas. Pero lo que realmente me llamó la atención fue el olor. Era mucho más fuerte allí, como si la casa misma lo exudara. Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido, y entré. El interior estaba oscuro y lleno de polvo, pero lo primero que noté fue que las paredes estaban cubiertas de extrañas manchas oscuras. El olor era abrumador, tanto que tuve que cubrirme la boca y la nariz con un pañuelo para no vomitar. Avancé lentamente por el pasillo, mi linterna iluminando cada rincón. Había muebles viejos cubiertos con sábanas y el suelo estaba lleno de objetos rotos, platos, fotos enmarcadas y algo que parecía un diario. Lo recogí, pero antes de que pudiera abrirlo, escuché un ruido. Era un susurro suave y distante, pero venía desde el piso de arriba. Subí las escaleras, que crujían con cada paso, y llegué a una puerta entreabierta. El olor era insoportable ahora, como si algo estuviera ardiendo dentro. Empujé la puerta y lo vi. Era una habitación pequeña, con una mesa en el centro y algo encima de ella. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Parecía un bulto, envuelto en una tela manchada, pero de él salía vapor, como si estuviera caliente. El susurro se hizo más fuerte, y cuando me acerqué, me di cuenta de que no era un objeto, era un cuerpo. Retrocedí, horrorizado, y casi tropiezo con algo. Me giré y vi que no estaba solo. En la esquina de la habitación, una figura oscura me observaba. Era el hombre que había visto la noche anterior, pero su rostro estaba borroso, como si no pudiera enfocarlo. Dio un paso hacia mí, y el olor se volvió tan fuerte que sentí que me desmayaba. No recuerdo cómo salí de la casa. Lo único que sé es que corrí hasta la posada, cerré la puerta de mi habitación y no salí hasta la mañana siguiente. Cuando intenté contarle a alguien lo que había visto, me miraron como si estuviera loco. Decidí irme del pueblo ese mismo día, pero antes de irme, miré una última vez hacia la casa. La ventana del piso superior estaba abierta, y juraría que vi algo moverse dentro. Incluso ahora, lejos de ese lugar, el olor no me ha dejado. A veces lo siento en mi propia casa, en el aire de la noche, como un recordatorio de que algo de ese pueblo todavía me sigue. El pueblo era pequeño, rodeado de montañas y bosques densos, un lugar donde la naturaleza parecía dominarlo todo. Llegué allí buscando tranquilidad, pero desde mi primer día noté algo inusual. Los habitantes hablaban en susurros, siempre mirando hacia los árboles con una mezcla de temor y respeto. Pregunté qué era lo que los inquietaba tanto, pero nadie quiso decirme nada. Solo una anciana, después de asegurarse de que nadie más podía oírnos, me dijo algo que me dejó con una sensación de incomodidad. Si escuchas algo extraño por la noche, no salgas, no importa lo que parezca, no son animales. No entendí lo que quería decir, pero su tono y la expresión en sus ojos me bastaron para saber que hablaba en serio. La primera noche fue tranquila. Me alojaba en una cabaña al borde del bosque, y aunque el lugar era solitario, me sentí relajado por el sonido del viento y los grillos. Pero la segunda noche, todo cambió. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando un ruido me despertó. Era un sonido extraño, como un lamento agudo mezclado con el gruñido de algún animal. Al principio pensé que era un lobo o algún otro animal salvaje, pero había algo en el tono que no encajaba. Sonaba humano, de una manera perturbadora. Me acerqué a la ventana, tratando de ver algo en la oscuridad, pero el bosque era un mar de sombras. Entonces lo escuché de nuevo, más cerca esta vez. No pude evitar abrir la puerta y asomarme, sosteniendo una linterna en una mano. La luz apenas penetraba la oscuridad, pero algo se movió entre los árboles, algo que parecía más grande que un ciervo. No pude verlo bien, pero lo que más me inquietó fue el ruido que hizo. No eran pisadas normales. El sonido era irregular, como si caminara sobre patas torcidas o algo más extraño. ¿Hola?, pregunté sintiéndome ridículo. El ruido cesó, y por un momento pensé que tal vez solo había imaginado todo. Pero entonces algo salió de entre los árboles. Era un animal, o al menos eso parecía al principio. Su forma era similar a la de un perro grande, pero su piel era pálida y desnuda, sin pelaje, y sus extremidades eran demasiado largas, como si estuvieran desproporcionadas para su cuerpo.
Pero lo peor fue cuando levantó la cabeza hacia mí. Tenía ojos, humanos. Mi mente intentó procesar lo que estaba viendo, pero antes de que pudiera moverme, la criatura emitió un sonido, un chillido que era demasiado agudo para un animal. Retrocedí, cerrando la puerta de golpe, y me quedé ahí, con la espalda contra la madera, respirando con dificultad. Pasé el resto de la noche sentado junto a la ventana, con la linterna encendida y un cuchillo en la mano, aunque sabía que no sería de mucha ayuda si esa cosa decidía volver. Pero no lo hizo. A la mañana siguiente fui al pueblo y conté lo que había visto, esperando que alguien me diera una explicación. Pero los habitantes me miraron con una mezcla de lástima y preocupación. «Te advertimos que no salieras por la noche», dijo un hombre mayor, negando con la cabeza. Intenté presionarlos para que me dijeran qué era esa cosa, pero nadie quiso hablar. Finalmente, la misma anciana que me había advertido al principio se acercó a mí. «No son animales», dijo en voz baja. «Son otras cosas, algo que no pertenece aquí». Le pedí que me explicara más, pero no quiso seguir hablando. Solo me dio una última advertencia antes de marcharse. «Si lo vuelves a escuchar, no lo mires, y sobre todo, no le hables». Esa noche decidí irme del pueblo al amanecer, pero mi curiosidad me superó. Quería saber qué eran esas criaturas, por qué parecían tan humanas. Me quedé despierto, esperando el sonido, y cerca de la medianoche lo escuché de nuevo. Era el mismo lamento, esa mezcla de gruñido y llanto que helaba la sangre. Apagué todas las luces y me acerqué a la ventana, apenas moviendo las cortinas para mirar afuera. Esta vez no había una, sino tres. Se movían en círculos, sus cuerpos retorcidos y pálidos, iluminados por la luz de la luna. Parecían buscar algo, sus cabezas girando lentamente hacia mi cabaña. Y entonces uno de ellos me miró directamente. No sé cómo supo que estaba ahí, pero en ese momento entendí lo que la anciana había querido decir. No eran solo animales, había algo consciente en ellos, algo que sabía que los estaba observando. El que me miraba abrió la boca, y lo que escuché fue mi propio nombre. No recuerdo cómo, pero cerré la cortina y me encerré en el baño hasta que amaneció. Cuando salí, no había señales de las criaturas, pero sabía que no podía quedarme. Dejé el pueblo esa misma mañana, pero incluso ahora, lejos de ese lugar, a veces escucho ese lamento por las noches. Y cuando lo hago, siento que no estoy tan lejos como creo. Siempre había algo especial en el sombrero del abuelo. Era un viejo sombrero de fieltro marrón, desgastado por los años, con el ala un poco doblada en un lado y una cinta negra que alguna vez debió haber sido elegante. Lo usaba todos los días, ya fuera para trabajar en el campo o para sentarse en su silla junto a la ventana a fumar su pipa. Decía que era su talismán, que lo protegía de cosas malas. Cuando el abuelo murió, el sombrero quedó olvidado en un perchero junto a la puerta principal. Nadie quiso tocarlo, como si llevarlo fuera una especie de profanación. Yo tampoco me atreví, al menos no hasta que regresé al pueblo años después, cuando todo lo demás de su casa había sido vendido o destruido. La casa estaba en ruinas, pero el sombrero seguía allí, colgado en el mismo perchero. Cuando lo vi, no pude evitar sentir una mezcla de nostalgia y curiosidad. ¿Por qué lo había considerado tan importante? ¿Qué tenía de especial? Antes de pensarlo demasiado, lo tomé y me lo puse. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era como si un frío repentino me recorriera, pero desde dentro. Era incómodo, pero no lo suficiente como para quitármelo. Decidí llevármelo conmigo, pensando que sería un recuerdo del abuelo, algo para mantener su memoria viva. Esa noche, mientras estaba en mi habitación, comencé a escuchar cosas. Al principio eran ruidos leves, el crujir del suelo, un susurro que podía ser el viento, sonidos que fácilmente podía ignorar. Pero a medida que avanzaba la noche, los ruidos se hicieron más claros. Pasos, lentos y pesados, que venían desde el pasillo. Me levanté para investigar, llevando el sombrero en la mano, como si de alguna manera pudiera protegerme. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío, pero los pasos continuaban, moviéndose hacia la sala de estar. Seguí el sonido, sintiendo un nudo en el estómago con cada paso. Cuando llegué a la sala, todo estaba oscuro, excepto por un pequeño haz de luz que entraba por la ventana. Y allí, en la silla donde mi abuelo solía sentarse, había alguien. Al principio pensé que era una sombra,
un truco de la luz, pero no era eso. Era una figura, sentada en la misma postura que el abuelo, con un sombrero en la cabeza. Mi corazón se detuvo y sin pensar dije, ¿abuelo? La figura giró la cabeza hacia mí y sentí que el aire se me escapaba. No era mi abuelo. Su rostro estaba pálido, con los ojos hundidos y una sonrisa torcida que no era humana. Se levantó lentamente, sus movimientos torpes y rígidos, y comenzó a caminar hacia mí. Retrocedí, tropezando con una mesa, y el sombrero cayó de mi mano. Cuando tocó el suelo, el sonido pareció detenerlo. La figura se detuvo a mitad de camino, como si el sombrero lo hubiera anclado en su lugar. Corrí hacia mi habitación y cerré la puerta con llave, tratando de controlar mi respiración. Sabía que no podía quedarme allí, no con esa cosa en la casa. A la mañana siguiente, decidí llevar el sombrero de vuelta a la casa del abuelo, pensando que quizá debía estar allí, donde siempre había estado. Cuando llegué, la casa parecía más fría, más oscura de lo que recordaba. Entré y colgué el sombrero de nuevo en el perchero, esperando que eso fuera suficiente. Mientras salía, sentí una presencia detrás de mí, pero no me atreví a girarme. Esa noche tuve un sueño extraño. Vi al abuelo sentado en su silla con el sombrero en la cabeza. Me miró, sonriendo como solía hacerlo, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. «El sombrero no es para ti», dijo, su voz firme pero calmada. «No lo toques otra vez». Desde entonces nunca volví a acercarme a esa casa, pero a veces, en las noches más silenciosas, juro que escucho pasos lentos y pesados, como si algo estuviera buscándome. El pueblo era tranquilo, casi demasiado tranquilo, y desde mi llegada había notado una peculiaridad en los habitantes. Nadie salía después de que caía el sol. Las calles se vaciaban al anochecer, y las ventanas se cerraban herméticamente, como si algo invisible rondara en la oscuridad. Una tarde, mientras charlaba con un hombre mayor en la pequeña tienda del pueblo, me atreví a preguntarle por qué. Su rostro se ensombreció al instante, y después de mirar alrededor para asegurarse de que nadie más lo escuchaba, me dijo en voz baja: «Si escuchas un golpe en tu puerta de noche, no abras, y sobre todo, no llames de vuelta». Quise preguntar más, pero se negó a hablar del tema. «Es mejor no saber demasiado», murmuró antes de alejarse, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche, sentado en la pequeña habitación de la posada, no podía dejar de pensar en lo que había dicho. ¿Por qué alguien llamaría a mi puerta en medio de la noche? ¿Y por qué no debía responder? Mientras más lo pensaba, más absurda me parecía la advertencia. Decidí que, si alguien llamaba, abriría. Después de todo, no podía ser más que una superstición. Poco después de la medianoche, cuando el silencio era casi absoluto, lo escuché. Un golpe. Primero fue un toque suave, como si alguien estuviera probando si estaba despierto. Me quedé inmóvil, pensando que quizá era el viento. Pero el golpe volvió, más fuerte esta vez. Me levanté lentamente, acercándome a la puerta, y me detuve justo antes de abrirla. «¿Quién es?», pregunté, pero no hubo respuesta. El golpe se repitió, rítmico, insistente, como si quien estuviera al otro lado supiera que yo estaba allí. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba el pomo y abría la puerta de golpe, pero el pasillo estaba vacío. Fruncí el ceño, sintiéndome estúpido, y cerré la puerta. Pero apenas me di la vuelta, lo escuché de nuevo. Esta vez no era un golpe, era un susurro, bajo y grave, que venía desde la misma puerta que acababa de cerrar. «Déjame entrar». Mi cuerpo se congeló. No había visto a nadie allí, pero esa voz sonaba como si estuviera justo al otro lado de la madera. Miré por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. La voz volvió a hablar, más insistente. «Por favor, déjame entrar». Me alejé de la puerta, mi mente buscando una explicación lógica, pero no había ninguna. El silencio volvió por un momento y pensé que había terminado. Entonces, los golpes comenzaron de nuevo, más fuertes que antes, resonando por toda la habitación. «Déjame entrar», gritó la voz, esta vez más clara, más humana, pero con un tono que no pertenecía a nada vivo. El pánico me invadió.
y recordé la advertencia del anciano. No llames de vuelta. Pero ya era demasiado tarde. Había respondido. Había abierto la puerta. Me quedé en la esquina de la habitación temblando mientras los golpes continuaban, cada vez más violentos. Entonces, de repente, cesaron. El silencio volvió y durante un momento pensé que se había ido. Pero no era así. Sentí una presencia en la habitación, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. El aire se volvió frío y una sombra comenzó a moverse en las esquinas, aunque no había ninguna luz que pudiera proyectarla. La sombra creció, extendiéndose por las paredes, acercándose a mí. Y entonces escuché la voz, ahora justo detrás de mí. Gracias por dejarme entrar. No recuerdo mucho después de eso, solo que cuando desperté era de día y la puerta de mi habitación estaba abierta de par en par. Los pocos muebles estaban volteados y el aire todavía olía a algo quemado. Intenté contarle a alguien en el pueblo lo que había pasado, pero me miraron con ojos llenos de lástima y miedo. Nadie dijo nada, excepto el anciano, que murmuró mientras pasaba a mi lado. Te lo advertí. Desde entonces nunca he vuelto a ese lugar, pero a veces, por la noche, incluso en mi propia casa, escucho un golpe en la puerta y cada vez tengo que luchar contra el impulso de responder, porque sé que, si lo hago, esta vez no habrá un amanecer,